La isla japonesa de Okinawa es el sitio de muchas actividades sobrenaturales y paranormales. Únete a nosotros en este video, mientras conocemos las actividades paranormales de la base aérea de Kadena. El sol del mediodía era implacable, mientras golpeaba el área de juegos de la guardería, pero era causa de júbilo para los pequeños que estaban disfrutando del resto de su descanso de la tarde. Mientras que el calor sofocante parecía vigorizar y energizar a los niños, a medida que corrían de una aventura a otra, parecía tener el efecto contrario en los adultos que los cuidaban. Mientras se dirigía alrededor de la zona restringida, cerciorándose que cada uno de los jóvenes estuviera lo suficientemente hidratado, a Patsy Snyder le resultaba cada vez más difícil seguir el ritmo de los niños a su cargo. Corriendo un poco, se las arregló para atrapar a otro menor y estaba a punto de aplicarle un poco de loción solar, cuando algo inesperado le llamó la atención. En la esquina más alejada del área de juegos, uno de los niños tenía el brazo tirado hacia atrás y aparentemente había lanzado algo hacia arriba, sobre la cerca de madera. Dejando de lado sus actividades, Patsy comenzó a abrirse camino a través del abarrotado patio de recreo, observando al niño de nuevo quien recogía algo del suelo y lo aventaba por encima de la valla hacia el patio de al lado. Acercándose al niño, lo reconoció como Angelo Conti, cuyo padre era un suboficial adscrito al 19º Escuadrón de Guerra Electrónica Táctica, que se había desplegado recientemente en la base. En una inspección más cercana, los artículos a sus pies eran los coches de juguete que traía regularmente a la guardería desde casa y procedió a lanzar otros dos antes de que ella lograra alcanzarlo. Patsy cuestionó con tacto al niño, preguntándole en voz alta si no estaría triste al final del día, cuando se diera cuenta de que no iba a recuperar sus coches. Angelo anunció que se los estaba dando a los niños que vivían al lado, ya que no tenían juguetes. Fue una declaración que inmediatamente le dio escalofríos a la joven maestra. Ella le explicó amablemente a Angelo que estaba equivocado, ya que no había niños al lado y que nadie había vivido allí durante mucho tiempo. Esta declaración fue recibida con una cálida sonrisa del niño, que respondió que había un niño y una niña al lado, y que habían pedido prestados sus juguetes. Mientras Patsy procesaba lo que Angelo le estaba diciendo, se sorprendió por el sonido del timbre, que anunciaba que el tiempo de juego había terminado. Recogiendo sus dos coches restantes, el niño se metió corriendo hacia el edificio principal, dejando a su maestra mirando la cerca pensativamente. Después de comentarle a uno de sus colegas que llegaría 1 o 2 minutos tarde, para reincorporarse con los niños, Patsy se dirigió a la puerta de al lado, abriéndose paso entre el follaje salvaje que rodeaba el edificio tapiado. Una vez que llegara al punto en el que creía que los coches de Angelo debían estar, los tomaría y regresaría. Mientras tanto, para llegar tuvo que ir a través de la maleza crecida. Había estado buscando sin éxito durante varios minutos, cuando hubo un ruido repentino e inesperado justo detrás de ella. El sonido inconfundible de una niña riendo, lo que hizo que la maestra detuviera su búsqueda. Hubo un momento de silencio seguido por el sonido de dos niños susurrando a solo unos metros de donde ella estaba. Patsy giró en la dirección de la que habían venido los sonidos, solo para encontrar el patio cubierto de vegetación completamente desierto. No había lugar para que nadie se escondiera, y tampoco había señales de niños. Pero a unos pocos metros de distancia, justo en medio del sendero de hierba aplanada, que marcaba su camino a través del patio, estaban los coches de Angelo. Había 7 de los juguetes, todos dispuestos en un círculo perfecto, apuntando hacia adentro enfrentados entre sí. Al darse cuenta de que era imposible que el niño pequeño lanzara los coches para que aterrizaran de esa forma, pensó que alguien o algo debió haberlos acomodado mientras ella le daba la espalda. Patsy sintió una sensación repugnante que se salía desde las profundidades de su estómago.
Mientras miraba los juguetes, se dio cuenta del silencio que reinaba, que el patio ahora estaba inquietantemente silencioso, sin los sonidos del tráfico o los pájaros, nada, ni un ruido. Y después, lentamente, uno de los coches de juguete comenzó a girar, hasta que apuntó desde el centro del círculo directamente hacia ella. Con un grito de puro terror, Patsy corrió gritando desde el patio. Se convertía en una más en una larga fila de personas que experimentan algo profundamente inquietante en el edificio más notorio de la base aérea. Relatos para no dormir continuará después de una pausa. Regresamos a Relatos para no dormir. En la mañana del 1 de abril de 1945, el 10º Ejército de los Estados Unidos atacó la isla japonesa de Okinawa, con la intención de utilizar el lugar como un puesto de preparación, para finalmente poner fin a la campaña del Pacífico. La batalla que siguió continuaría durante 82 días, y tiene algunos de los combates más sangrientos y salvajes de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los elementos más cruciales del plan de batalla estadounidense fue la incautación del aeródromo de Yara-Ikojo, que había sido construido recientemente por los defensores, cerca del pueblo de Kerine. Al final del tercer día de combate, la pista de vuelo, de 1.400 metros, muy dañada, estaba en manos de Estados Unidos, y podrían comenzar a trabajar para restaurarla, para su uso operativo. Durante los próximos 6 meses, la base aérea de cadena aumentó gradualmente en términos de tamaño e importancia para las fuerzas estadounidenses. Inicialmente utilizada para desplegar aviones de combate en apoyo de nuevas operaciones, finalmente se convirtió en un puesto de avanzada clave en preparación para la campaña de bombardeos masivos, diseñada para poner fin a la resistencia japonesa. Con la guerra terminada, después del despliegue de armas atómicas, los Estados Unidos decidieron mantenerse en la instalación que permanece operativa hasta el día de hoy. En los años que siguieron después del conflicto, fueron reportados varios informes, constantes y desconcertantes, a la policía militar en relación con incidentes inexplicables que habían tenido lugar en la base aérea. Pronto se hizo evidente para los investigadores que estos problemas se centraban en uno de los edificios de alojamiento designados como número 2283. Se hizo cada vez más difícil alojar a los aviadores y a sus familias en esta vivienda durante cualquier periodo de tiempo, debido a los extraños sucesos que supuestamente ocurrían allí. Varias familias informaron haber escuchado a una mujer cantando suavemente para sí misma alrededor de la casa, y al buscarla, encontraban las habitaciones vacías de donde venía la voz. A veces, se encontraban grifos abiertos en el baño, a pesar de que no había nadie dentro de la casa. Un residente incluso informó de haberse encontrado con el fantasma de una joven japonesa que se lavaba el pelo en el baño, que desapareció rápidamente cuando trató de comunicarse con ella. Pero por desconcertantes que fueran estos sucesos, había eventos mucho más trágicos. Durante la década de 1970, un oficial que había sido enviado recientemente a la base con su familia, fue alojado en el número 2283. La salud mental del hombre se deterioró rápidamente, hasta el punto de que le quitó la vida a su esposa e hijos, antes de poner fin a su propia vida. Este horrible incidente condujo posteriormente a un aumento inmediato en el número de informes de actividad paranormal en la vivienda, hasta el punto de que nadie estaba preparado para vivir allí. Los vecinos informaron de que se podía oír el teléfono dentro de la casa sonando a todas horas del día, solo para que el personal que fue enviado a desconectarlo descubriera que ya había sido retirado y que ya no había ni siquiera un teléfono dentro. En varias ocasiones, los oficiales de la policía militar, que pasaban por delante de la puerta, en la noche, notaron un brillo antinatural que venía de detrás de sus puertas y no pudieron localizar la fuente de esta luz cuando entraron. Durante uno de esos sucesos, un policía militar fue enviado al número 2283, una noche en la que se dio un reporte que decía que se habían escuchado golpes y traqueteo al interior. Después de entrar en el departamento, el soldado se alumbró con su encendedor al entrar a la sala. Se dio cuenta de que había alguien de pie a su lado, que aparentemente había entrado en la habitación a través de una sólida pared de ladrillo. Mientras giraba, la luz de su encendedor iluminó a un soldado japonés, vestido con una armadura de batalla ornamentada. Cuando la mano del samurái se movió a tomar su espada, el guardia gritó con horror y huyó del departamento. Sus colegas no le creyeron su relato, hasta que finalmente, otros 2 oficiales informaron haberse encontrado con un guerrero fantasmal en armadura que atravesaba la base. Ahora que ya no se podía alojar residentes en el departamento, las autoridades lo reutilizaron como almacén, pero el problema persistió.
Los aviadores que asistieron al número 2283 para recoger suministros, informaron de niños riendo y corriendo por las habitaciones. Con el tiempo, el personal alojado en las habitaciones vecinas afirmó haber escuchado sonidos similares que emanaban de las rejillas de ventilación de sus departamentos. Finalmente, el personal de guardería que estaba ubicada junto al edificio embrujado solicitó formalmente que fuera derribado, ya que supuestamente estaba teniendo un efecto negativo en la salud mental de los niños bajo su cuidado. Varios de los niños le dijeron a sus maestros que eran amigos de los niños que vivían en la casa de al lado, hasta el punto de que sus padres se negaron a permitirles asistir a la guardería. El comandante de la base finalmente accedió a la demanda y ordenó que el edificio fuera demolido para ampliar el área de juego de la guardería. Sin embargo, este trabajo llevaría mucho más tiempo de lo planeado, ya que los contratistas a los que se les asigna la tarea informaron de náuseas y dolores de cabeza graves, hasta el punto de que no pudieron continuar con su trabajo. No sería hasta 2009 que la residencia maldita fue finalmente destruida y todos los rastros de ella se eliminaron del suelo en el que una vez estuvo. Cadena no es el único lugar de la isla que es escenario de inquietantes incidentes paranormales. El campo Hansen, que se encuentra a media hora en coche, al noreste de la base aérea, fue construido durante la década de 1960 y es el hogar del 12º Regimiento de Infantería de Marina. Está construido en el sitio de otro aeródromo, que fue capturado por las fuerzas estadounidenses durante la batalla de Okinawa, después de haber sufrido grandes pérdidas por parte de francotiradores y equipos de mortero japoneses. No mucho después de que se completara la base, un centinela estaba de servicio, en las primeras horas del turno, en la caseta de guardia de la Puerta 3, durante una fuerte tormenta eléctrica. Mientras se refugiaba de la fuerte lluvia con la entrada abierta de la caseta de guardia, se dio cuenta de que un infante de marina vestido con un poncho se dirigía lentamente hacia la puerta. Salió al aguacero para recibir al soldado que se acercaba, de repente retrocedió horrorizado. El hombre estaba vestido con un uniforme de la época de la Segunda Guerra Mundial, empapado de sangre con graves lesiones faciales. Mientras se acercaba, con una mano manchada de sangre hacia el centinela, hubo un destello de relámpago y luego se fue sin dejar rastro de que alguna vez había existido. El fantasma del soldado desconocido continuó visitando a los infantes de marina a los que se les asignaron tareas de guardia durante la noche en la Puerta 3. En una ocasión, un joven centinela aterrorizado sintió un golpecito en su hombro y se giró para encontrar a un infante de marina ensangrentado, sosteniendo un cigarrillo frente a él, pidiéndole fuego. Finalmente, las autoridades de la base decidieron cerrar la caseta de guardia de la Puerta 3 y mantener la propia puerta segura en todo momento. El campo de golf Banyan Tree se encuentra a tiro de piedra de la base aérea de Cadena, y fue el lugar donde se encontraba un hospital de campo japonés durante la guerra. Abajo, junto a la playa, hay una cueva, en la que pocos residentes locales son lo suficientemente valientes como para entrar, donde se han escuchado llantos y lamentos, resonando a través del agua. Se cree que varias enfermeras del hospital se han quitado la vida allí por miedo a las fuerzas invasoras estadounidenses, y las muertes de varios nadadores locales se han atribuido a sus almas vengadoras. Se ha informado de un fenómeno similar, en el norte en Maeda Point, el sitio de otro hospital, en tiempo de guerra. A lo largo de los años, se han observado figuras espectrales arrojándose desde las cimas de los acantilados, pero desapareciendo en el aire y nunca aterrizando en las aguas arremolinadas de abajo. Se cree que estos son también los espíritus de los soldados japoneses que eligieron quitarse la vida para evitar la captura. Varios de estos presuntos espíritus han sido capturados en película por turistas que visitan el pintoresco lugar. Puede ser que estas manifestaciones estén de alguna manera vinculadas a la prolongada batalla que tuvo lugar allí hace casi 80 años. Dada la proximidad de estas apariciones a sitios que desempeñaron un papel clave durante el conflicto, es difícil argumentar que no hay ninguna conexión misteriosa entre los eventos de la guerra y estos fantasmas de hoy en día. La gran escala de sufrimiento que tuvo lugar durante la invasión de Okinawa hace que este lugar se cueza aparte en comparación a otros lugares en la zona. Dejando a un lado sus propias pérdidas, el 10º Batallón documentó más de 140.000 cuerpos después de la operación, de los cuales casi un tercio eran civiles. Todavía hay controversia sobre el número de estas víctimas, que fueron desplegadas por la fuerza, contra las fuerzas estadounidenses o ejecutadas por el ejército japonés por negarse a luchar. ¿Es posible que se haya generado alguna fuerza poderosa como resultado de una pérdida de vidas a gran escala y trágica?
y que de alguna manera impide que las almas de los difuntos abandonen el campo de batalla. O, las personas que se negaron a pasar a la vida después de la muerte son incapaces de hacerlo por confusión o incluso por ira. El hecho de que tantos de los testigos de estos incidentes sean personal de servicio actúa como una especie de espada de doble filo en términos de su verosimilitud. Por un lado, el estigma y el ridículo asociado a un testigo profesional que afirma haberse encontrado con un fantasma hace que sea difícil entender, porque cualquier soldado inventaría una historia así. Por otro lado, los miembros de las Fuerzas Armadas tienen una tendencia a embellecer los encuentros mundanos, que luego se vuelven cada vez más fantásticos con cada recuento sucesivo. Un cierto porcentaje de estos sucesos se puede atribuir a las tensiones físicas y mentales que naturalmente acompañan la realización de tareas militares tan lejos de casa. Pero el gran volumen y la similitud de los encuentros de Okinawa parecen indicar que algo muy fuera de lo común está ocurriendo allí. Como siempre, es nuestra más sincera esperanza que cualquier fuerza que aparentemente obligue a las almas de los muertos en tiempo de guerra a permanecer en esta tierra, finalmente las libere y les permita pasar a la tranquilidad. Gracias por vernos, les envío un saludo a todos desde México. Y si les gusta el contenido, por favor, apoyen suscribiéndose y dejando su like. Los veo en el próximo episodio de Relatos para no dormir.